Lo que vamos a presentar son las guías unificadas de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis multiresistente. Lo que vemos en esta diapositiva es la gran cantidad de guías que se han venido creando desde 1996, pero algo que quiero resaltar es que mientras al principio tomaba 4 o 5 años sacar unas nuevas guías, las anteriores guías de la OMS datan de 2019, perdón, y las nuevas son 2020. En un año ha habido necesidad, se ha generado nueva evidencia y ha habido necesidad de sacar unas nuevas guías. Esto es un reto grande, tanto para los expertos como un reto grande también para los países para adaptarse a estos cambios. Siguiente. Existen 4 documentos de los que se va a basar esta presentación. Hay una guía a nivel de diagnóstico y una guía a nivel de tratamiento, y también hay manuales operativos. En las guías se hacen las recomendaciones basadas en la evidencia y en el grado de evidencia que existe a nivel mundial a través de la escala GRADE, y en los manuales operativos se plantean cómo implementar estas recomendaciones. Siguiente. En el aspecto de diagnóstico, un elemento clave en este momento es que el diagnóstico inicial, tanto en niños como en adultos, para tuberculosis pulmonar debe hacerse con métodos moleculares. La recomendación del expert como prueba inicial en tuberculosis, y también para la detección inicial de resistencia a la rifampicina. Igualmente, hay tenemos el Expert Ultra, que es una nueva generación en estas pruebas moleculares, que también está recomendada como prueba inicial en todo paciente con signos y síntomas de tuberculosis pulmonar, tanto en niños como en adultos. Es importante mencionar que además de las pruebas o de las muestras a nivel de esputo, hoy en día el expert está recomendado en aspirado gástrico, aspirado nasogástrico y en heces. Igualmente, el expert ultra está recomendado en aspirado nasogástrico. También mencionar que tanto el expert como el expert ultra son pruebas ya validadas para el diagnóstico de tuberculosis, meningitis tuberculosa, o sea, en el estudio de líquido cefalorraquídeo. La siguiente. Es importante mencionar, además del líquido cefalorraquídeo, es posible utilizar el expert y pruebas moleculares en otras, en aspirado, en biopsia de ganglios linfáticos, en biopsia en líquido pleural, en peritoneal, pericárdico, sinovial y orina. O sea, la tuberculosis extrapulmonar, hoy en día el diagnóstico inicial también debe realizarse a través de pruebas moleculares. El Expert Ultra también está validado para aspirado y para biopsia de ganglio linfático. Mencionar que el Expert Ultra en general se puede utilizar tanto para el diagnóstico como para la detección de resistencia a la rifampicina en tuberculosis extrapulmonar. El otro elemento importante es en sangre. Cuando hay una tuberculosis diseminada, es posible utilizar expert para el diagnóstico de este tipo de tuberculosis en sangre. No se recomienda repetir expert en niños en entornos de baja prevalencia. La siguiente. Pero sí se recomienda repetir estos expert en niños en entornos de alta prevalencia, tanto en esputo, en líquido gástrico, en aspirado nasofaríngeo, como en muestra de heces. Se recomienda expert en niños en entornos de baja y de alta prevalencia en las pruebas de esputo y nasofaríngeas. Igualmente, no solamente expert, pero ya la Organización Mundial de la Salud está validando otras pruebas y ha validado una de ellas, pruebas moleculares
llamada TrueNAT, y por lo tanto esta prueba ya está recomendada como prueba inicial para tuberculosis y también para la detección de la resistencia a la rifampicina. TrueNAT entra a reforzar la batería de opciones para las pruebas moleculares. Siguiente. Recomendaciones claves en diagnósticos que continúan siendo vigentes. El LPA se puede utilizar para los estudios de resistencia a la rifampicina y a la isoniazida, o sea, a dos de los medicamentos de primera línea, pero también el LPA se puede utilizar en lugar de las pruebas fenotípicas para la detección de resistencia a las fluoroquinolonas y a los medicamentos inyectables. Hay que mencionar que no, en este momento no es la recomendación el uso de inyectables, pero todavía muchos países están apenas en el proceso de transición hacia tratamientos orales de tuberculosis multiresistente. La siguiente. Con respecto a la componente terapéutico, hay varios aspectos y recomendaciones planteadas. De un lado, hay recomendaciones con respecto al tipo de tratamiento a utilizar dependiendo del tipo de resistencia y recomendaciones en términos del manejo de los pacientes, de cómo apoyar a los pacientes para mejorar la adherencia, y recomendaciones en el caso de coinfección con VIH y varias recomendaciones sobre atención centrada en el paciente. La siguiente. Haciendo un resumen de estas recomendaciones, la primera es en pacientes que tienen monoresistencia a la isoniazida, o sea, que no son resistentes a la rifampicina, pero sí a la isoniazida. La recomendación es agregar levofloxacina durante 6 meses. La combinación de rifampicina, tambutol, piracinamida y el reemplazo de isoniazida por levofloxacina. Y en ninguno de estos casos se recomienda medicamentos inyectables para el tratamiento de estos pacientes. Como ven, pasamos a un tratamiento para monoresistencia totalmente oral. La siguiente. El esquema oral acortado para tuberculosis resistente y multiresistente, la Organización Mundial de la Salud está recomendando hacer un tratamiento de una duración entre 9 y 12 meses para pacientes que son elegibles. Esto quiere decir pacientes donde se ha demostrado esta resistencia y además que no hayan recibido estos medicamentos nuevos, como puede ser la daquilina, por más de un mes. Son pacientes, digamos, que pueden o esperamos que sean sensibles a estos nuevos medicamentos. La siguiente. También hay esquemas orales alargados, en cuyo caso se recomienda la utilización de por lo menos 4 medicamentos anti-TB durante la fase inicial y luego por lo menos 3 medicamentos en la continuación. Estos 4 medicamentos es la combinación del grupo A, que tiene 3 medicamentos, y uno del grupo B. En ocasiones, porque el país no cuenta con ciertos medicamentos o el paciente tiene problemas o reacciones a ciertos medicamentos, se pueden utilizar el otro medicamento del grupo B o medicamentos del grupo C, manteniendo esta recomendación de por lo menos 4 medicamentos iniciales. La siguiente. Existe un esquema para pacientes que además de la tuberculosis multiresistente tienen una resistencia adicional a las fluoroquinolonas. En este caso, hay suficiente evidencia para recomendar un tratamiento de 6 a 9 meses que combina 3 medicamentos, bedaquilina, pretomanid y linezolid, pero debe hacerse a través de investigaciones operativas. Esto porque todavía la evidencia es limitada y solo en pacientes coinfectados con VIH, por lo tanto, se requiere hacerlo en estrictas condiciones de investigación operativa. La siguiente. En el seguimiento del tratamiento, la recomendación es introducir el cultivo para el seguimiento del tratamiento de estos pacientes. Idealmente, si es posible, hacerlo mensualmente.
pero un elemento clave es que además de la baciloscopia, se recomienda estar haciendo cultivos de manera periódica en pacientes que están recibiendo tratamientos para tuberculosis multiresistente. La siguiente. En el inicio del tratamiento en pacientes coinfectados con VIH, la recomendación es iniciar el tratamiento de tuberculosis y lo más pronto posible el tratamiento con antirretrovirales, idealmente independiente de la carga viral, los CD4 que tengan estos pacientes, idealmente en las primeras 8 semanas. La recomendación es un tratamiento, un inicio rápido, tanto del tratamiento para la tuberculosis y de manera rápida también un tratamiento para el VIH. La siguiente. Con respecto a la cirugía, las recomendaciones en pacientes con TB-MDR se puede utilizar la resección pulmonar parcial electiva, lobectomía o resección cuneiforme, acompañado con un esquema de tratamiento, y esto ha demostrado que en algunos pacientes que, digamos, cumplen con los requisitos, ayuda a la penetrabilidad y al éxito del tratamiento de los medicamentos. La siguiente. Con respecto a la atención y apoyo a los pacientes, un elemento clave es la parte de educación. La evidencia demuestra que la educación al paciente y al personal de salud ayuda a la adherencia y al éxito de tratamiento. Lo otro es que se pueden combinar diferentes intervenciones que ayudan a la adherencia, el seguimiento digital, por ejemplo, el apoyo material para transporte, para suplemento de alimentos, apoyo psicológico, educación al personal de salud, son elementos que combinados ayudan de manera importante a mejorar la adherencia y el éxito en el tratamiento. La siguiente. En la atención y apoyo a los pacientes también la evidencia demuestra que el tratamiento directamente observado que se hace a través de personal formado es más efectivo y tiene mayor tasa de éxito que el que está en centros de salud o los tratamientos sin supervisión. Igualmente, el tratamiento directamente observado que se realiza a través de llamadas es tan efectivo como el tratamiento directamente observado que lo hace personal formado para esto, lo que requiere que tanto el personal de salud como el paciente cuenten con el teléfono y con la conectividad para hacerlo, pero ha demostrado ser una herramienta muy efectiva para mejorar la adherencia. La siguiente. Dos mensajes claves. Uno es la importancia del tratamiento ambulatorio en los pacientes hospitalizados. Esto para facilitar el tratamiento a los pacientes. Y un segundo, descentralizar, acercar al máximo el tratamiento a los pacientes. En algunos países todavía la MDR se trata en un solo centro y esto dificulta porque los pacientes de zonas rurales tienen que ir a la capital para recibir este tipo de tratamiento. La recomendación es tratamiento lo más cerca al paciente, lo más descentralizado posible y ambulatorio desde que las condiciones del paciente lo permitan. La siguiente. En la implementación programática se requieren muchos cambios. Entre otros, se requiere actualizar la política de tuberculosis y tuberculosis drogoresistente en los países, los planes estratégicos nacionales, los algoritmos diagnósticos, las guías de tratamiento, la lista de medicamentos esenciales, porque hay nuevos medicamentos que deben estar registrados, la adquisición y gestión de estos medicamentos, el material de capacitación, la implementación de farmacovigilancia activa. Recordemos que estos medicamentos también tienen efectos adversos importantes y hay que hacerle un seguimiento activo y se requieren cambios en el sistema de información. La siguiente. Para esto requerimos mucho el apoyo de los comités nacionales y subnacionales de tuberculosis drogoresistente, los cuales pueden contribuir a los cambios de política y a las actividades relacionadas con la introducción de estas nuevas guías, apoyar
a la capacitación del personal de salud en la implementación de las mismas, hacer abogacía para el desarrollo de intervenciones de apoyo al paciente y realizar asesoría clínica en casos específicos de tuberculosis drogoresistente. La siguiente. En sistema de información, registro y notificación electrónica, hay necesidad de mejorar la calidad de los datos y también la interoperatividad, la comunicación entre la información de los pacientes con tuberculosis multiresistentes, el tratamiento que están recibiendo, los resultados de laboratorio, por ejemplo. La farmacovigilancia activa para el registro de reacciones adversas a medicamentos, de ser posible utilizando la herramienta Fabia TV, y la gestión de medicamentos, de ser posible utilizando la herramienta QuantTV. Se hace más complejo y con el COVID hemos visto las dificultades para adquirir y para contar con los medicamentos en los países, por lo tanto hay que hacer una mejor gestión de estos medicamentos. La siguiente. Bueno, y por último, agradecer a los organizadores por esta oportunidad de presentarles las guías tanto de diagnóstico como tratamiento de tuberculosis multiresistente. Muchas gracias.